Quiero eso. Pero no porque perdió México. Como Honduras perdió. Vamos a platicar de fútbol después, ¿ok? Ahorita quiero que pongan su atención en lo que estamos platicando. Qué bonito verlos de nuevo, hermanos. Gloria a Dios. El que no ha venido, Dios lo va a traer, amén. En los estudios anteriores hemos estado hablando de visitaciones angélicas en la tierra. Dijimos que cada visitación siempre nos va a traer una comunicación que es una comunicación divina. Antes que Dios haga algo, siempre lo va a anunciar. Y esta es mi pregunta: ¿a quién se lo va a anunciar? ¿Qué dice la palabra de Dios en Amós? Amós 3:7. De hoy en adelante voy a estar empezando a hacer preguntas porque necesito que refrescarles la mente. Acuérdense que es para que nosotros aprendamos, no es para que nosotros nos vengamos a llenar nada más a ver al hermano Oscar cómo predica de bonito o enseña de bonito, sino que para que nosotros seamos instruidos. Amén. Entonces, ¿qué dice Amós 3:7? ¿Alguien lo tiene? Si alguien lo tiene, que me lo lea. Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, ¿a quién se los va a anunciar? A sus profetas. ¿Y quiénes son los profetas? Dice la palabra de Dios que Él nos ha constituido a nosotros reyes y sacerdotes del Señor, ¿verdad? Pero también dice la Escritura de que nosotros cuando hablamos o predicamos del Evangelio, a veces profetizamos. Amén. Entonces a nosotros es a quien nos va Él a comunicar esas cosas. Ahora, Dios anda buscando siempre personas a las cuales tengan ciertas características. ¿Qué dice Job? 34:21. 34:21. ¿Qué dice Job 34:21? Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Amén. Entonces, como sus ojos están sobre nosotros, eso nos da a entender de que Él anda buscando gente. Él anda buscando gente a quien comunicarle sus planes, a quien comunicarle sus propósitos. Amén. Entonces, también vimos a través de la Escritura y hablamos un poquito de Zacarías y de Elizabeth. Y hablamos de que ellos tenían una característica. ¿Cuál era la característica que ellos tenían? Amén. 1, 2, 3. Bueno, a ustedes se los perdono porque no han estado. Ella sí ha estado en todo. ¿Ok? Amén. Entonces, dice que no se dice la palabra del Señor que Zacarías y Elizabeth eran ¿qué? Justos. Ellos eran justos. Vimos más características de ellos, pero nos concentramos en lo justo. La otra pregunta que les tengo: ¿dónde estaba Elizabeth y dónde estaba Zacarías en el momento que se les fue dada la visitación angelical? ¿Dónde estaban? Estaban en el templo. En el templo. Estas cosas son muy importantes que usted las tenga y usted las estudie. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que tener argumentos allá afuera para poder enseñarle a la gente, no discutir, sino que debatir lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros.
Ellos estaban en el templo. Amén. Luego seguimos hablando y hablamos de María. Y yo no di la clase ese día porque no llegué temprano, pero alguien más la dio. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué significa la palabra María o qué significado tiene ese nombre? Yo sé que no di yo ¿cómo se llama? El estudio, pero yo se lo voy a repetir. Dice que el nombre María o Miriam, Don't do that so hard. Because it will break away. okay, Miriam dice que significa roíza, niña deseada, dice, la que ama o es amada de Yahweh, la amada. Esas son las 4 significados que tiene el nombre María. Descubrimos también que María era ¿qué? Virgen. ¿Verdad? Descubrimos que María era virgen. Y como le digo, yo no di el estudio, pero yo encontré ciertas cosas de María que me hubiese querido compartir ese día, pero no me dieron el privilegio, sino que me dieron nada más el privilegio de hablar un poquito sobre la fe de María. Pero yo quiero, si usted me deja un poquito, vamos a hablar de María un poquito. Y María era virgen, lo que nos habla y nos hace sinónimo de pureza, ¿verdad? Según Lucas 1, 26 y 27. ¿Ok? También hablamos de que María tenía la característica de que era joven. Dice que tenía alrededor de 16 años. ¿Ok? Según Lucas 26 y 27. Otra característica que yo encontré, que no estaba casada. Lucas 1:27. La gracia, el amor de Dios estaba sobre ella. Según Lucas 1:30. Era obediente. Lucas 1:38. Tenía fe. Lucas 1:38. Era humilde. Lucas 1:38. Vaso privilegiado. Lucas 1:42. Meditaba y pensaba. Lucas 2:19. Atesoraba en su corazón. Lucas 2:19. Era fuerte. Lucas 2:34 y 35. Fuerte. Entonces, cuando nosotros hablamos de María, voy a borrar esto. Cuando nosotros hablamos de María, la mamá de Jesús, y estamos hablando de una mujer o una niña que tenía una característica que yo la compartí con usted, pero le pregunto yo a usted, el Señor andaba buscando una virgen, pero no una virgen nada más física. Él andaba buscando una virgen de mente, de pensamiento, alguien que estuviera limpia. Por eso es que yo le pregunto a usted, y usted contésteme si quiere, pero yo le pregunto, ¿encontraría el Señor una virgen en estos tiempos? Yo pregunto, ¿encontraría una virgen el Señor en estos tiempos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque para Dios no hay nada imposible. Esa es una característica de Dios. Él todo lo puede. Él nos creó. Pero si nosotros nos movemos y decimos una virgen, pero y entonces, ¿verdad? Entonces, cuando decimos virgen, también el Señor estaba buscando una virgen de mente, una virgen limpia, una virgen que tuviera y estuviera limpia de mente, que su mente y su corazón, por eso dice que ella atesoraba en su corazón, porque ella estaba limpia de mente, no nada más
Porque cuando se acuerdan que se le acercó el ángel, ella le dijo, ¿y cómo va a ser esto si no he conocido varón? O sea, no solo estaba físicamente virgen, sino que su mente era inocente. Alguien que no tenía maldad en su mente ni en su corazón. Entonces, vamos a ver ese versículo. Si alguien me lo lee, por favor. Alguien me busca Lucas 2:19 y Lucas 2:51. Lucas 2:19 y Lucas 2:51. A ver, ¿quién dijo amén? A ver. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Amén. Esa es la característica principal de María. A ver, ¿y qué dice el 2? Ese fue el 2:19, 2:51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Amén. Entonces, la característica principal de María no solo que era virgen físicamente, sino que su mente era virgen. Su pensamiento de ella, su corazón estaba puesto en las cosas de arriba. Ahora yo le pregunto, si María atesoraba en su corazón, ¿no cree usted también que María atesoró aquella palabra de Isaías 7:14, donde dice la palabra, por tanto el mismo Señor os dará la señal, sabed que una virgen concebirá y tendrá un hijo y su nombre será Emmanuel, o Dios con nosotros? María era pariente de Isabel, de Elizabeth. Isabel dice en mi versión, parece Elizabeth. Pero ellos eran expuestos a la Torá. Ellos eran expuestos a conocer todos los sábados, dice, es la costumbre judía todos los sábados acercarse a la sinagoga y hablar de las cosas del Señor. Entonces, si María atesoraba las cosas que dice Lucas en su corazón, también atesoró esa palabra. Entonces, María, no crea que María, como le dije yo, si nosotros leemos otra vez el capítulo completo de Lucas 1, usted se va a dar cuenta de que cuando el ángel se le presentó a María, María no se asustó. María dice que se turbó. Y eso turbar es llamar la atención. Es como cuando usted llega a un lugar de invitada o invitado, y de repente usted se hace acto de presencia y todos se le quedan viendo, hijo de la vida. Usted turba a la gente solo con su presencia. Entonces, cuando el ángel llegó, María se turbó. María, no está esto en la Biblia, como yo le decía, pero yo me imagino de que ella a lo mejor estaba limpiando su casa o estaba no sé qué, haciendo un quehacer, cuando de repente llega el ángel y dice, bienaventurada. Y dice que ella se turbó y volteó su cabeza. Entonces, lo que yo le quiero dar a entender es de que nosotros tenemos que atesorar toda esta palabra que el Señor nos está dando en nuestro corazón, pero estar a la expectativa de algo, de que algo va a venir. La venida del Señor está cerca. Yo le dije desde hace como unos 3 meses atrás, lo va a seguir oyendo de mi boca, la venida del Señor está cerca. Hay guerras y rumores de guerras. Hay cosas que se están moviendo alrededor nuestro. Nosotros debemos de estar atentos a lo que está pasando. Velar y orar, dijo el Señor, en todo tiempo. Nosotros tenemos que estar atentos a lo que está pasando. Pero esa característica principal de María era que atesoraba ella esa palabra en el corazón. Y si en Amós dice que no va a hacer nada el Señor antes sin comunicárselo a los profetas, yo quiero que me lo comunique. ¿Sabe por qué? Porque así como María estaba siendo expuesta y visitada por ángeles, nosotros tenemos que ir viendo y sabiendo de que ángeles se van a estar moviendo alrededor nuestro.
y tenemos que estar atentos a lo que esos ángeles nos van a traer. Fíjese que yo le pregunto, si María era virgen físicamente y era solo lo que Dios estaba buscando, ¿en dónde cabemos nosotros entonces? ¿Dónde cabemos nosotros en este dilema? ¿Será que yo puedo ser, ¿cómo se dice?, apto para esto? Si yo le pregunto a usted, por eso yo le ponía el ejemplo de que María no solo era físicamente virgen, ella era virgen mentalmente. Su corazón era puro delante de Dios. Entonces, cuando el Señor busca, no solo busca aquello físicamente, porque si no, nosotros estamos descartados. Pero cuando nosotros empezamos a atesorar la palabra del Señor y nos estamos exponiendo a la palabra de Dios, nuestra mente está siendo renovada, nuestro corazón está siendo limpio. Entonces, ¿cómo hago yo para calificar? ¿Cómo hago yo para hacerle ver a la gente de que yo puedo calificar como María para que un ángel me visite? ¿Con qué versículo de la Biblia? Ustedes ya conocen la Biblia. ¿Con qué versículo de la Biblia yo les digo a la gente, por ese versículo yo califico? Hay varios versículos, yo tomé uno, pero hay varios. ¿Cómo nos renovamos nuestra mente? ¿Cómo le enseñamos a la gente y podemos decirle a la gente nosotros que nosotros calificamos para que un ángel del Señor nos comunique algo? Hay varios versículos, pero yo agarré uno, dos. Efesios 4, 23 y 24 y Colosenses 3, 10. Efesios 4, 23 y 24 y Colosenses 3, 10. Alguien que me lea Efesios y alguien me lee Colosenses. Amén, hermano. A ver. Efesios 23. 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Colosenses 3:10. Dígame. Dice, y revestido del nuevo, del cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ok, entonces dice aquí la versión que yo estoy manejando, dice Efesios 4:23, dice, renovaos pues ahora en el espíritu de vuestra mente o interior de vuestra alma, y revestidos del hombre nuevo, que ha sido criado, dice, conforme a la imagen de Dios, en justicia y en santidad verdadera. Colosenses 3:10 dice, y vestidos del nuevo, de aquel que por el conocimiento de la fe se renueva según la imagen del Señor que lo crió. Entonces, hay un proverbio que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. Entonces, con ese conocimiento que nosotros tenemos de la palabra de Dios, o el conocimiento que tenemos de Dios, entonces nosotros llenamos esa característica que tenía María de ser virgen en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero el requisito es renovados todo el tiempo, renovándonos todo el tiempo, leer nuestra escritura, escuchar la palabra de Dios, exponernos a la palabra de Dios. Dice que a mí me gusta, pero a mí me gusta ministrarme aquí, porque ya ve que todos aquí tenemos problemas, ¿verdad? Pero yo he dejado de ir a la iglesia. Antes iba hasta 3, 4 veces, todos los cultos me los llevaba. Ahora no, ahora voy el martes o voy el viernes, o voy el viernes o no voy el martes, y así ando. Cuando nosotros deberíamos de estar todo el tiempo.
bendigo a Dios por nuestra hermana Leti que nos da la oportunidad de estar aquí, y aquí pues venimos otra vez y agarramos otra vez el hilo, pero la verdad es que todo el tiempo, renovando nuestra mente, limpiando nuestro corazón, porque eso es lo que nos pide, esa es la característica de María, principalmente, porque atesorando nosotros la palabra de Dios en nuestro corazón, la verdad que aparece el ángel ahí y le vamos a hablar tal y como él nos va a hablar, porque el sacerdote le tuvo miedo y María no le tuvo temor. María nada más se turbó, pero el sacerdote se espantó, dice. Y no solo se espantó el sacerdote, sino que quedó mudo por no creer. En cambio María, con toda esa palabra que tenía, con todo eso que tenía adentro, ella lo que le dijo al ángel fue: hágase todo lo que mi Señor dijo conmigo. Fíjese, diferente. Y el sacerdote, se supone que el sacerdote es el que tiene que estar más limpio. Pero, ¿por qué escogió a María? Porque no solo era virgen físicamente, sino que era virgen de mente y de corazón. Porque una persona que piensa y medita en la palabra de Dios no tiene espacio para otra cosa. No tiene espacio. Mire, cuando nosotros comemos pollo y nos llenamos y de repente nos sale un eructo, ¿a qué sale? A pollo. ¿Sí o no? Entonces, de lo que nos llenamos, de eso vamos a sacar cuando hablemos. Entonces, dice que es importante la comida que nosotros tengamos que diluir todo el tiempo espiritualmente. Porque muchos predican, yo predico, pero a veces no es lo que el pueblo necesita, porque estamos poniendo nuestro conocimiento, nuestros deseos y nuestros sentimientos. Pero cuando el Señor habla, es ahí donde debemos de estar atentos. Por eso es que al principio de la oración, ahorita en la tarde, yo le pedí al Señor un espíritu de discernimiento para nosotros. Porque nosotros necesitamos discernir lo que está saliendo de la boca de los profetas. Debemos de discernir qué está saliendo de la boca de nuestros pastores. Porque las cosas que están sucediendo en el mundo están críticas, hermanos. Yo no le vengo a meter miedo hoy, porque gracias a Dios nosotros estamos en Cristo. Pero hay algo que se nos demanda, y es purificarnos, es limpiarnos todo el tiempo. Por eso yo me siento dichoso, porque a usted le gusta oírme, pero el estudio pasado ya estaba sentado y yo decía: denme la oportunidad. Yo así estaba. ¿Por qué? Porque todo lo que yo le dije ahorita, eso fue lo que yo vi en la palabra de María. Dice que le digan a una mujer que ella lleve a su hijo delante de un sacerdote, y el sacerdote lo agarra y le empieza a decir: este te va a partir el alma. Eso es como para ponerse a llorar. Pero ella no. Ella atesoraba todo eso en su corazón, y cuando en verdad lo necesitó, ¡pum!, sabía ella que Jesús podía hacer cualquier cosa. Porque entonces, ¿cómo me explica usted cuando estaban en las bodas de Canaán, cuando le dice se les acabó el vino, y Jesús le dice: ¿y yo qué tengo que ver? Eso no es problema mío, en pocas palabras. Pero dice que ella no discutió con él ni nada, solo dio la vuelta y le dijo: hagan todo lo que él les dice. Y me llamó la atención, porque dice, leyendo ese versículo, dice que por eso digo que la comida es importante, lo que nosotros tomamos es importante. ¿Por qué? Porque dice que dice el versículo, yo lo estaba leyendo, y dice que cuando llegaron los hombres y llevaron las tinajas, ¿de qué las llenaron? De agua. ¿Y qué se nos ha enseñado a nosotros? ¿Que se convirtió en qué? En vino. Pero dice que no dice que ellos le llevaron vino al maestresala. Dice que ellos sacaron agua y se la llevaron.
No dice que llevó vino. Sacó agua y se la llevaron. ¿Dónde se convirtió en vino el agua? Ahí se convirtió en vino el agua. Y el mejor vino. Por eso cuando nosotros nos exponemos a la palabra, cuando nosotros nos exponemos a comer un momento de la palabra de Dios, cuando nosotros la diluimos, es adentro de nosotros que se convierte en fe, es adentro de nosotros que se convierte en poder, es adentro de nosotros que tenemos capacidad de hacer todo. Por eso es que el Señor, por eso es que la palabra dice, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. ¿Por qué? Porque Pablo decía, porque en Él vivimos y en Él nos movemos. Fíjese, entonces Él dentro de nosotros y nosotros dentro de Él. Eso es lo lindo de la palabra. Por eso es que cuando nosotros nos exponemos a la palabra, tenemos que atesorar todo eso en nuestro corazón. Yo lo que quiero dejarle de María esta noche o esta tarde es que atesore la palabra, atesore la palabra del Señor, porque esa le va a servir para estos tiempos que estamos viviendo, porque no son buenos. Gloria a Dios, porque no, como le digo, nosotros estamos en Cristo, pero los tiempos no son buenos. Hay cosas que se están moviendo y ojalá que nos puedan predicar de esas cosas. Amén. Dice un último, ¿cómo se llama? Un último para dejar de hablar de María, porque ya, cuando usted exponga y usted vea todas esas características de María, y usted quiere hablar con alguien que adore a la imagen o que adore el nombre de María, entonces usted no discuta con esa persona. Con las características que vemos en la palabra, hable bien de María, hable de las cosas hermosas que Dios vio en María. Y cuando nosotros empezamos a hablar de quién es María por medio de nuestro Señor, entonces ¿a quién creen que van a adorar? Al Señor. Entonces no discuta, expóngale a través de las características que tiene María. Fue una mujer fuerte, sí, una mujer de fe también, bienaventurada porque el Señor la escogió, un vaso útil. Y usted explíquele, y vea todo eso que le puede explicar a usted a las personas que Dios usó de María. No se van a terminar adorando al Señor. No hay necesidad de pelear. Hermano, ¿terminan adorando al Señor o lo dejan a uno en paz? Porque a mí me pasó eso en el otro salón, me atacaban mucho y yo siempre hablé bien de María también por lo mismo, que es la madre de Dios, que es la madre de Dios, que mire que sí, ahí lo dice. Entonces, pero como a mis compañeras les gustaba estar, siempre buscaban algo, a ver qué dice Lupita, Entonces, sí, no, y así son. Así son, hermano. Fíjense que usted les dice, usted es evangélico, y ellos como que empiezan a tocarle a uno la tecla. A ver qué dice el Oscar, a ver qué dice aquel, a ver qué dice el otro. Pero así es, hermano. Ahora, último aspecto. ¿Dónde estaba María cuando el ángel se le presentó? Hello. En su casa. Estaba en su casa. Antes no dijo, en la casa suya, hermano. Zacarías y Elizabeth estaban en el templo. Eran justos delante del Señor. María estaba en su casa. Era virgen, no solo físicamente, sino que de mente y de corazón. Y ¿cómo se llama? Y estaba en su casa. Esas son las cosas que yo le quería hablar de María, porque el otro día, como le digo, yo no di la clase, pero ya puedo borrar esto. Amén. Amén. Entonces, ahora vamos a seguir en el estudio y vamos a hablar de este personaje, pastor. Y este personaje pastor tiene varias características que nosotros tenemos que ir viendo.
La primera vez que yo escuché una prédica sobre el pastor, dice que mi mente se iba a los llanos, a las ovejas, al sombrero, a las botas, al bastón, porque yo le digo bastón, y dicen que es callado, pero yo le decía bastón en ese entonces. Y el bastón, y eso pensaba yo. Nunca en la predicación que me enviaron, yo pensé en lo que había dentro del pastor. Todo para mí era superficial, nada adentro. Entonces, dándome a la tarea de buscar qué características ve Dios en alguien a quien le va a dar un rebaño para que lo pastoree. Dice que muchos nos equivocamos, porque la mayoría de nosotros, cuando llegamos a los pies de Cristo, nosotros miramos al pastor como que alguien, como que él nos va a resolver nuestros problemas. Lo miramos como un trabajador social. Mire, pastor, ¿qué hago con esto? Y mire, pastor, ¿qué hago con el otro? Y el pastor, vemos la imagen del pastor en que él nos tiene que resolver la situación. Pero dice que viendo las características de los pastores, no es cierto. Pero vamos a seguir adelante. Uno de los compromisos que tiene el pastor es, cuando empieza a pastorear un rebaño que el Señor le dio, es de alimentarlas, es de que crezcan fuertes, que sean robustas y que se reproduzcan. Esa es una de las cosas. Entonces, acompáñenme a Lucas 2:8 y ahí vamos a ver la primera característica del pastor. Lucas 2:8, y alguien me va a buscar Génesis 31:40. ¿Quién dijo miedo? 2 o 3, en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante la vigilia de la noche. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Cuidando el rebaño. Entonces, la primera característica que vemos ahí es que es un cuidador. Cuida. Amén. Sí, a Génesis 31:40. ¿Qué dice? ¿Qué dice Génesis 31:40? ¿Quién lo tiene? Alguien oí que dijo 31:40, pero no se movió el... Yo lo voy a leer. Yo lo leo a usted. A ver, léalo. Estaba yo en el día del calor, el calor me consumía y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. ¿De quién está hablando ahí? De Jacob. Ajá. Dice, voy a leer desde el 38, dice: para esto he vivido 20 años contigo, tus ovejas y tus cabras en verdad que no fueron estériles, no me he comido los carneros de tu grey, ni jamás te mostré lo que las fieras habían arrebatado. Yo resarcía todo el daño, y todo lo que faltaba por algún hurto, tú me lo exigías con rigor. Día y noche andaba quemado del calor y del hielo, y el sueño huía de mis ojos. Entonces, la otra característica que miramos ahí es cuidaba y velaba. Velaba. Dos características que llevamos de los pastores. Ahora, acompáñenme a Lucas 2:15. Y alguien me busca Lucas 2:18. 2:15 y Lucas 2:18. ¿Qué dice Lucas 2:15? Y aconteció que cuando los ángeles se fueron, ante los pastores dijeron una palabra: vayamos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido. El Señor nos ha dado a saber. Allá hay dos características.
de las dos características? ¿Me puede decir usted? Hay dos características en ese versículo. Dice, luego que los ángeles se apartaron de ellos y volaron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vamos hasta Belén y veamos este suceso prodigioso que acaba de suceder y que el Señor nos ha manifestado. A ver, ahí hay dos características del pastor. Que vayamos y veamos. Toman decisiones. Toman decisiones. ¿Cuál otra? ¿Verdad? No, ya la verdad ya la vimos. Pensaba conocer al Señor, ¿no? Ajá. ¿Cómo se dice? Les comunica. Amén. ¿Qué dice Lucas 2:18? Lucas 18, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Ajá, comunican. No solo reciben, sino que también comunican. Amén. Ahí vamos. ¿Cuántas llevamos ya? 2, 4, 5. O sea, dice que oyeron también, ¿no? Ajá. Oyen. Ahorita vamos con eso. Apenas son 4 porque él puso 2. Lucas 2:20. Puso 2 veces 1, 2, 3, comunicación. 4. Les comunican, o sea que reciben ellos un mensaje. Y luego comunican ellos. Se vuelven comunicadores o mensajeros. Lucas 2:20, ¿qué dice? Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Ahí hay 3 características. Dice, en fin, los pastores se volvieron no cesando de alabar y glorificar. Entonces ellos alaban y glorifican todas las cosas que habían oído y visto, ven y oyen, según se les había anunciado. Otra vez reciben ellos comunicación. Juan 10:11, ¿qué dice? Ese todos lo saben. Juan 10:11, ¿qué dice? Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Qué hace el buen pastor? Se sacrifica. Ajá. Y ahí hay otra, al principio dice, ¿yo soy qué? El buen pastor. Es bueno, el pastor debe de ser bueno. No hay ninguno bueno, dicen, ¿verdad? Pero ahí dice. Hebreos 13:6 dice. ¿Qué dice Hebreos 13:6? ¿Qué dice Hebreos 13:6? De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi liberador, no temeré lo que me pueda hacer nuevo. ¿Hebreos 13:6? ¿O 7? A ver, déjenme ver porque El 7 dice, acordaos de vuestros pastores. Ese quiero ver. Os hablaron la palabra de Dios. Entonces es 7, ¿verdad? Ajá, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Amén. ¿Qué tiene el pastor? Buena conducta. Buena conducta, pero además ¿qué? Fe. Fe. Dice otra versión de ese mismo versículo, dice, acuérdense de quienes los han dirigido y les han anunciado el mensaje de Dios. Mediten en cómo han terminado sus vidas y sigan el ejemplo de su fe. ¿Qué dice Jeremías 3:15? Si no leo la Biblia, me la va a leer. Jeremías 3:15. Buenas noches. Entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. ¿Qué tiene el pastor? ¿Qué tiene que tener el pastor? Conocimiento. Conocimiento. ¿Qué más?
inteligencia. Tiene que tener conocimiento y enseña. Enseña. ¿Qué dice Mateo 9:36? Mateo 9:36. Ya se aburrió la hermana de ver tantas. Mateo 9:36. A ver, ¿qué dice Mateo 9:36? ¿Alguien, hermana Nancy? Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Qué tiene el pastor? Compasión. Compasión. ¿Dónde lo pongo que ya me de menos? ¿Qué lo voy a poner? Mateo 9:36. Compasión. ¿Hebreo? Mateo. Mateo 9:36. ¿Qué dice Mateo 25:32? Mateo 25:32. 32. Sí. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartalos uno de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Amén. Entonces el pastor es selectivo, selecciona. ¿Y cuántas? Selectivo, claro que no las vamos a ver todas, ¿verdad? Pero ahí vamos. ¿Qué dice Hebreos 13:16? Ese ya lo leímos. ¿Qué dice? Hebreos 13:16. ¿Qué dice, hermana Leti? 13:16. Las manos no están heridas, hermano. 13:16 dice y de No, hacer porque bien. debe hacer el bien y la ayuda mutua, porque no sale sacrificio sagrado. Entonces ha de ser uno adelante. Ah, no, pues sí, Ese de la hermana. ¿Es 16, hermano? 17. 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Amén. Mire, tienen autoridad. Los pastores tienen autoridad. Tienen autoridad. Y la última que yo logré ver ahí en todo eso que le leí, no, hay otra todavía. Son responsables. Son responsables. ¿Qué dice Ezequiel 34:12 y Juan 10:27? Híjole, ya no me cabe. ¿De los responsables también en hebreo? Sí, Ezequiel 34:12 y Juan 10:27. Entonces dice, ¿cómo reconoce su rebaño el pastor, el guía que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconoceré mis ovejas y las liberaré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Amén. ¿Qué dice Juan 10:27? Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Qué es lo que hace el pastor? Que también reconoce. Bueno, esas son todas las características que yo pude encontrar de un pastor. Puede que haya más, puede que haya menos, pero todo eso, usted ve aquí, usted como buena ovejita que ya sabe, usted tiene que ir viendo todas las características de su pastor, para que usted vaya viendo que su pastor fue elegido por Dios. Porque una de todas esas, esta responsable,
es la que más mira a Dios. Amén. Need to cut it to the top. Fíjense que no sé si ya lo apuntaron o no lo apuntaron, pero vamos a seguir adelante, porque ahora ya vimos todas las características, ahora vamos a desarrollar algo que nos va a ayudar un poquito. A ver, ¿ya? ¿Por qué no? Acuérdense que esta no es predicación, esta es enseñanza, y hoy sí leímos la Biblia, ¿verdad? A ver, To cry. ahora, ser pastor viene desde mucho antes. Nuestros padres fueron pastores: Abraham, Jacob, Isaac, incluso Job fue pastor. Pero si nos vamos un poquito más atrás de la Biblia, Abel fue pastor, porque dice que él llevó de lo más gordo. Entonces, ahí hay algo interesante que solo se lo voy a dejar para que usted lo investigue, ¿verdad? Porque fíjese que dice que Abel fue pastor. Y yo le pregunto, ¿dónde aprendió Abel a ser pastor? Si antes no se comía carne, Right here? Okay. se empezó a comer carne después Now, del diluvio. Jugaban a la Ahora, maybe you not this. ¿con qué objetivo pastoreaba? I'm calling this. Okay? Calling this. Si las vestimentas no eran de lana, de lana, ¿con qué objetivo pastoreaba? Okay. Ahí vamos. Ahora, eso yo se lo dejo nada más en su corazón. Ustedes van a investigar por qué. Porque yo no les voy a hablar de eso, porque esos son otros 20 pesos. Yo lo que quiero hablarles es del pastor. Lo que quiero decirle a usted, la que en sí, el trabajo, la responsabilidad que tiene una persona a la cual se le delega un rebaño. De ese vamos a hablar. Fíjense que no vamos a hablar del pastor de pastores, porque cuando hablamos del pastor de pastores, vamos a hablar del amor de Dios, vamos a hablar de todo lo que ese pastor hace por cuidar a nuestras ovejas. Pero aquí estamos hablando de las características que el Señor ve en una persona para hacerla su pastor. Dice que la palabra pastor, según el diccionario, tiene este significado. Y aquí sí agárrese, porque este está bueno. Dice: persona que se dedica a cuidar, guiar, apacentar el ganado, pastor de ovejas, pastor de vacas. Dice, se aplica al perro. Dice, ¿qué perro es? Se aplica al perro que está adiestrado para eso. A un sacerdote cristiano, a un sacerdote de una iglesia reformada o protestante. Ahora yo le pregunto, ¿por qué cree usted que Dios escogió pastores o gente que reúna esas características? Esa es una pregunta. La otra pregunta es, ¿por qué David le llamaba a él pastor? Porque ahí voy a decir, aquí no estoy en mi casa, en el cuadro que yo tengo dice: Jehová es mi pastor. David le decía pastor a él. Entonces yo le hago esas preguntas. ¿Sabe por qué se las hago? Porque la característica que vamos a ver del pastor es esta: responsabilidad. Y cuando el hermano Otto nos dijo que esta era de lo que nos teníamos que enfocar, híjole, hermano, a mí me tambaleó todas las piernas, porque esa característica es tremenda, hermano. ¿Qué entiende usted por responsabilidad? No, esa es una consecuencia de responsabilidad. Pero ¿qué entiende usted por responsabilidad? No, esa es una consecuencia de ser responsable. ¿Ah? Por ahí vamos. Pero ¿qué entendemos por responsabilidad? Porque si yo le pregunto aquí a ustedes, ¿nosotros todos somos responsables? Usted se va a empezar a hacer ahorita su background, como dicen,
va a sacar su currículum vitae, dice, y va a empezar a decir, yo hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, 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 esto. Y usted se considera una mujer o un hombre responsable. Pero fíjese, yo veo cuando el pastor se le perdió su oveja, que la fue a buscar. Era responsable porque fue a buscar a su oveja para traerla, la cuidó, la lindó y la regresó a la Amén. Ese es el corazón del pastor, porque cuida. Pero estamos hablando de responsabilidad. Responsabilidad, es que responsabilidad, hermano, cuando yo leí lo que es responsabilidad, la verdad que estamos fritos y sin manteca, como este. Porque mire, dice el diccionario, dice obligación de responder de los actos que alguien ejecuta o que otros hacen. Los actos Que alguien ejecuta o que otros hacen. O sea que yo soy responsable por mi esposa, yo soy responsable por usted, 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 yo soy responsable por ella. Perdón, hermana, ¿cómo se llama su nombre? Blanca. Yo soy responsable por todos ustedes, ¿sí? Y yo tengo que dar cuentas de ustedes a Dios. Ahora, usted también tiene que dar cuenta. Porque nosotros, fíjese, el pastor pasa a ser como un padre para nosotros. Y el padre es responsable por sus hijos. Por todo lo que hagan sus hijos, sean pequeños o sean viejos. Porque tal cual yo crié al hijo, así va a ser cuando sea grande. Entonces, esto aquí se refleja y yo soy el responsable de eso. ¿Está duro, verdad? O sea que si mi hijo se desvía, es mi responsabilidad, porque yo lo dejé que se desviara. Y dice, mire cómo está la cosa. Hoy en la tarde venía mi esposa hablando en el carro y me dijo ciertas palabras que ¿cómo se dice? Me aclaran o me dan testimonio de que lo que estamos enseñando es cierto, porque ella me dice, yo soy responsable de mis hijas. Ay, gloria a Dios, Señor amado. Porque yo las tengo que forzar a que entren en mi vida. Ay, dije, esa es responsabilidad de los actos que nuestros hijos hacen. Yo soy responsable. O sea que si mi hijo es malcriado, yo le enseñé a las malas palabras, porque no las aprendió en la calle, las aprendió adentro. Porque allá afuera ellos son el reflejo de lo que nosotros les enseñamos. Y está tremendo. Entonces, la responsabilidad del pastor, la característica que Dios mira en un pastor es su responsabilidad. Por eso es que dice que vamos a, que vamos, ¿verdad? Que vamos a dar cuentas. Mira lo que dice diccionario, dice obligación moral o jurídica de responder de algo propio o ajeno. Herencia de Jehová son los hijos, dice, ¿verdad? Es una herencia. Y porque como son una herencia, yo soy responsable de que esa herencia siga adelante. Porque esa misma herencia le voy a ir dejando yo a él, y él se las va a dejar a mis hijos, y él se las va a dejar a nuestros nietos. Así que esto está tremendo, hermano. Yo cuando estuve leyendo esto, yo dije, Señor amado, yo no califico para esto. Porque para responsable, yo he sido irresponsable, hermano. De acuerdo a lo que dice esa palabra. Solo el significado ya nos está marcando, ¿sí? Entonces cuando nosotros vemos el significado es aquí donde se pone la cosa buena, ¿verdad? Porque dice Hebreos 13:16, que ya lo leímos, dice, acordaos de vuestros pastores o prelados, dice, los cuales os han predicado la palabra de Dios, cuya fe habéis de imitar, considerando el fin dichoso de su vida. O sea que usted tiene que ver
Usted tiene que ver cómo termina la vida del pastor o cómo es la vida del pastor. Usted tiene que estar pila. Por eso es que yo le ponía el ejemplo de los hijos, porque los hijos nos ven a nosotros y nos dicen, a veces nos señalan, es que tú lo dijiste. A nosotros, a mí me van a agarrar mentiras, a mí. No, David, eso no es así, tú dijiste tal y tal cosa. Yo, sí, es cierto. Ellos se dan cuenta. Entonces, si yo miento, yo no voy a esperar que ellos no mientan, porque el ejemplo lo tengo en la casa. Entonces, es tremendo ser pastor, pero todos fuimos llamados a tener esa característica, responsabilidad. Todos, mujer, hombre y hijos, todos somos responsables. Iba a decir algo a la hermana sobre lo que ella me preguntó, pero yo cambio un poquito aquí. La consecuencia de la primera, la segunda, la tercera, hasta la cuarta generación. Porque si yo he sido irresponsable van a ser uno, el otro y el otro, hasta que llegue alguien y pase la cosa. Por eso es que nosotros debemos de aprender a ser responsables, íntegros, justos como Zacarías y ¿cómo se llama? Y ser a atesorar la palabra de Dios en el corazón como María. Esas tres características son las que tenemos que ir apuntando. Sigamos adelante porque ya me vieron con una cara como que dice ese hermano Oscar. Por eso no me gusta hablar de estas cosas, porque luego dicen, el hermano cómo nos habla de duro. Ay, Dios. Fíjense que a mí el Señor ha tratado conmigo. Porque ¿cuántos de nosotros vemos a nuestro hermano Otto como nuestro pastor? Como nuestro pastor. Pero nosotros no le hacemos caso a lo que él dice. O sí le hacemos caso a todo lo que él dice. Cada predicación que usted sale, usted dice, hoy voy a hacer eso. Y lo voy a hacer, porque el pastor dice. ¿Lo hacemos? No lo hacemos. No lo hacemos. Pero el pastor tiene autoridad, dice él. Y él nos tiene que exigir, así como yo le exijo a mis hijos. Así nos va a exigir el pastor. ¿Por qué? Porque él es la autoridad. No es la autoridad máxima, pero es la autoridad. No sea como el hermano Oscar, hombre. Mire, el hermano Oscar Sierra, que usted mira aquí, el Señor tuvo que tratar con él. Porque cuando yo llegué al ministerio de la Amada Final, yo no miraba al hermano Otto como mi pastor. No, miraba como el hermano Otto. Y yo decía, es el hermano Otto, es el pastor de la iglesia. Pero yo no lo aceptaba como mi pastor. Hasta que el Señor me empezó a corregir, no a enseñar, a corregir. Y yo le digo, y eso me hace sentir bien, porque al hijo que él ama, lo corrige. Y él empezó a darme, pero duro. Y duro. Es que yo no... el Señor me preguntaba, ¿quién te alimenta? ¿En dónde comes? ¿Quién te guía? Tu Señor, tu Señor. Yo he delegado a ese hombre para que tú lo veas como tu pastor. Él va a dar cuentas de ti. Cuando el Señor me empieza a decir esas cosas, hermano, y empieza a confundir mi corazón, uno llora. Uno se aguanta, porque se aguanta, pero le duele a uno. ¿Por qué? Porque así era yo. Ya no era oveja, era cabrito. Pero en el camino el Señor me fue corrigiendo y el Señor me fue instruyendo. Porque fíjense que hay dos cosas que nosotros tenemos que ver. Dice en el libro de Génesis que el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero más adelantito, en otros versículos adelante dice, y el hombre y Dios formó al hombre a su imagen y semejanza. Son dos cosas diferentes. Una cosa es crear y otra es formar. Entonces cuando Él me crió, entonces Él me empezó a formar. Entonces cuando yo llegué al ministerio de Amada Final, el Señor me empezó a formar. Yo tenía que ser formado y tenía que dejarme formar. Entonces ahora yo
¿Quién es tu pastor? El pastor. Él es mi pastor. Porque somos bien caprichosos, ¿verdad? Ah, no, el Señor es mi pastor. Él es, y Él es el... Nosotros decimos, y tienes que respetar a tu padre. No, yo voy a respetar a mi padre espiritual. No, tienes que respetar a tu padre. Por muy borracho que sea, o por muy mal que se porte. Mire hermana, mire hermano, por muy mal que se porte nuestra mujer, tenemos que aguantarla. Por muy mal que se porte nuestro esposo, tenemos que aguantarlo, hermano. ¿Por qué? Porque hay autoridades, hay un orden de Dios que no podemos romper, y eso es responsabilidad. Pero sigamos, vamos a seguir adelante. Mire, hay dos palabras en el hebreo que se utilizan para identificar al pastor. Una es roe, no ra, como raja, pero es ra, sí, con H. Pero esta dice que es más que todo se va a lo que es la acción del pastor. La acción del pastor es cuidar, alimentar, y etcétera, etcétera. Ya lo vimos. Esa es la palabra hebrea que dice raja. Ahora, si usted tiene Strong, es la palabra 7462. Cuando tiene una H en el Strong, es el lenguaje hebreo. Cuando tiene una G, es el lenguaje griego. ¿Okay? Ese es H, es hebreo. Ahora, eso hace más énfasis en la acción del pastor, en lo que él hace, en lo que él se va a dedicar. Y esta, hay muchos pastores que están por sueldo. Hay muchos pastores que cuidan las ovejas y las cuidan por sueldo. Y ahí es donde cabe esta palabra. ¿Por qué? Porque ellos están cuidando, nada más, están alimentando a cambio de un sueldo. Eso es lo que hacía Jacob cuando fue a trabajar 7 años por la mujer, y ahí estuvo, y ahí estuvo todo, y luego otros 7 años, y luego otros, con tal de que ese cuate trabajó por eso. En la actualidad pasa eso. No voy a decir nombres, como dice cierto pastor, pero Marcos Witt, él trabajaba por un sueldo y hasta dejó la congregación. Entonces, pero borremos eso del video. Me van a venir a buscar a mí. pero es que no hay otra, y hay muchos que somos. Mire, incluso a mí alguien me dijo, yo llegué a la casa corriendo a cambiarme y todo sudado porque el tiempo de calor, ¿verdad? Se baña uno, y en balde se baña uno porque sale uno y vuelve a sudar de nuevo. Pero salí y me dice, ¿a dónde van? A dar clases bíblicas. ¿Y a usted le pagan por hacer eso? Le dije yo, si esto es un privilegio. Y me dice, pero a lo menos por la gasolina le deberían de dar. No, hombre, si yo lo que quiero es enseñar, predicar. Si esto es algo que nace aquí en mi corazón, yo tengo que ponerle. Digo, no, usted está mal, me dijeron. Imagínese. Y gente que está metida en la iglesia, no en el ministerio de Llamada Final, en la iglesia en general, y dice uno, señora, no, esta gente están trabajando por un sueldo. Gente que no ha entendido que ¿cómo se llama? Que tenemos que ser responsables. Sin embargo, pues, como dijo Pablo, unos predican a Jesucristo por envidia y por pero Jesucristo es predicado, y eso es lo bueno, ¿verdad? Pero vamos pues a que el pastor debe ser responsable. Esa palabra raja o ra es cuidar, y se va más a lo que es la acción, es un verbo, no es un sustantivo. Ahora vamos a ver lo que dice la palabra roe. La palabra roe, que esa sí le da un significado a pastor. Eso sí se significa pastor literalmente.
Dice, el nombre se halla unas 62 veces en el Antiguo Testamento. Se usa, dice, con referencia a Dios, el gran pastor, quien apacienta o alimenta sus ovejas. Ahora, la palabra griega para pastores es poimen, que quiere decir pastor. Pero aquí sí hay, agrega todo eso. Esta palabra encierra estas dos. El pastor, cuida, alimenta y todo el significado que tiene la palabra pastor. Ahora ya vamos entrando un poquito, vamos entendiendo un poquito, ¿vale? Espero que me esté dando a entender, porque esa es la idea del estudio. Ahora, hay un salmo muy hermoso que la mayoría de todos lo recitamos, y usted le pregunta a la gente cuál es su salmo preferido, y le dicen ¿cuál? Salmo 23. ¿Verdad? El Salmo 23, ya hasta lo recita. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y le empezamos a hablar todo lo que dice el Salmo. Yo pregunto, como le preguntaron al grupo, ¿entiendes lo que lees? ¿O solo lo recito porque todos los demás lo recitan? ¿O me lo aprendo porque todos los demás se lo aprenden? ¿O me lo aprendo porque es el que más bonito suena? Yo pregunto, ¿entendemos lo que leemos? ¿Todo lo que dice él? Vamos a ir desfigurando este salmo. Dice que ninguna otra profesión en la tierra tiene tanta responsabilidad como ser pastor. Usted puede ser abogado, puede ser médico, puede ser mamá, papá, lo que usted quiera, pero pastor, eso es bien duro. Dice el Salmo 23, dice 23:1, dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. No dice nada me faltará. Es algo que tenemos que aprender a hacer ahorita, que vamos a aprender a leer la Biblia. Con el libro que vamos a estar leyendo, vamos a aprender a leer. Porque nosotros decimos los versículos porque los oímos. Y se nos quedan porque los oímos. Pero no vamos a la escritura y los buscamos. Por ejemplo, hay un versículo que todas las mujeres dicen y se ponen contentas cuando dice, el hombre que no trabaje, que no coma. Y todas se ponen contentas, ¿verdad? Pero fíjense que no dice eso. Dice, el hombre que no quiera trabajar. Y ese quiera quiere decir que hay quienes quieren, pero no encuentran trabajo. ¿Verdad que es diferente? Así dice, pero todos nos vamos por la pinta. Dice, el hombre que no trabaja, que no coma. Pero dice, el hombre que no quiera trabajar, que no coma. Hay algunos que no queremos trabajar, ¿verdad? Hay algunos que no queremos trabajar. Pero ese quiere le cambia el significado a la palabra. Entonces dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero a veces estamos escasos de algo, ¿sí o no? Y yo pregunto, ¿por qué estamos escasos a veces si Él dice que nada me va a faltar? Estamos escasos de fe. ¿Puede ser? Puede ser, bien, está bien lo que dice la hermana, está bien lo que dice la hermana. Dice que la expresión hay que entenderla, porque dice, nada me faltará, pero ahí está hablando en que Él nos va a proveer a nosotros de lo necesario, no de lo que nosotros queremos. De lo necesario. ¿Cuántos comieron hoy? Amén. Todos. ¿Verdad? ¿Y tiene para mañana? No sabe. ¿O sí sabe que tiene para mañana? No sabe. Pero más sin embargo mañana va a comer. ¿Por qué? Porque nada me faltará. Estoy seguro. Porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero Él me va a dar lo necesario, no lo que yo quiero. Ese es el término que hay que entender. Por eso es que a veces estamos escasos, pero estamos escasos porque yo fui el que me metí en el problema. Quiero una casa grande, Señor, y me meto a comprar una casa grandotota y no me alcanza para pagar.
Es cierto, hermano, yo he escuchado eso y después dice, pero es que el Señor es mi pastor, nada me faltará y Él quiere que yo quiere darme todo lo mejor y yo quiero tener todo lo mejor. Mire, Dios quiere darnos todo lo mejor. Sí, pero como dice usted, se meten en cosas. Pero el problema es que Él nos va a dar lo necesario. Por eso es que nada nos va a faltar. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar lo necesario. Pero nosotros queremos más de lo necesario. A veces, hoy en día, yo no sé, pero hoy en día ya están midiendo las porciones de comida. Porque nosotros, hermanos, le metemos esta cosa hasta que reviente. Pero lo necesario. Mi hija me estaba diciendo, Dari, ¿cómo sabes tú cuando estás lleno? Ah, no sé, mija, cuando eructas. Ahí ya para de comer. Si no te lo acabaste, ya no comas. Porque después lo que le estás echando a tu organismo es malo, ¿eh? Mi hija está en la high school, acaba de empezar la high school. Yo le dije, ¿de veras, mija? Sí. Pero a nosotros, ¿cómo nos queda? Te comes todo eso. Y si me dejas algo en el plato, yo te lo meto por la nariz. Y ahí está uno. Y cuando llegamos aquí, ¿qué pasa? Ahí estamos. Nos dan una hamburguesa de este tamaño, la queremos más grande. Es imposible. Eso no es lo necesario, ¿sí? No. Lo necesario es lo que tu cuerpo necesita. Por eso es que hay tantas enfermedades. Fíjese, mire cómo podemos botar las enfermedades nosotros. Comemos tanta babosada de adentro, perdón la palabra, tal vez es mala palabra, discúlpeme, pero comemos tanta cosa mala que le metemos al cuerpo y no es lo necesario. Por eso la expresión hay que entenderla. Nada me va a faltar, lo necesario. ¿Qué dice Josué 1:5? ¿Y qué dice Hebreos 13:4? Ya me enojé. Josué. Déjenme agarrar otro porque este ya no quiere pintar. Se me está poniendo rebelde. Nadie te podrá hacer frente a todo el día de tu vida, así como estuve como así estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Ajá. No te dejaré ni te abandonaré. Él no nos va a dejar ni nos va a abandonar. Dice que le voy a contar algo. Le voy a contar porque estamos aquí en confianza. Yo hubo un tiempo en que no conseguía trabajo. Y ya la presión en la casa estaba fuerte. Se aplicaron el versículo. No, estaba fuerte. Y entonces viene y pues ya no había. Entonces una vez llegamos y pues nos quedaba una maruchan a cada uno. Y nos comimos la maruchan cada uno, los 4. Qué rico. Y agarramos y vamos a orar para ver que el Señor acá bendecir los alimentos. Y estábamos orando cuando de repente pum la puerta. Y la abrimos. Nuestra gente no tenía nada. Gracias a Dios hoy se mantiene llena, vacía, llena, vacía. Pero en ese tiempo estaba empty, ni ice cream, ni hielo para el agua. Y entonces de repente tocan la puerta y sale una de mis hijas a ver y todo, y de repente entra mi hermano con bolsas, leche, jamón y todo. Y en ese ratito me puse a llorar. Porque la palabra de Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Lo necesario. Eso es algo que debemos de entender. Lo necesario. Lo necesario. O sea, dice que en el libro de Génesis dice que los zapatos de los israelitas cuando salieron, dice que caminaron 40 años y no se les gastaban. ¿No? Y nosotros queremos, y ya se ve medio conflicto, necesito otros zapatos. Nuestros hijos. Ay, ese zapato está bueno, ese ya no me gusta, y ya no está bueno. Pero yo quiero eso. Y ahí vamos nosotros de papá a comprar. ¿Ya? Pero no es lo necesario. Y después mañana, ¿qué?
Sigamos adelante. Dice 23:2 dice: Él me ha colocado en lugar de verdes pastos, me ha conducido en unas aguas que restauran y recrean. Hermano, dijo que vamos a leer Hebreos. Oh, perdón, sí, hermano. A ver, Hebreos 13:4. No, sí, hay que no, yo no ¿Quién lo tiene? Pero con ella no tiene. Perdón, hermano, hábleme porque yo agarro aviada aquí. Bien, no se preocupe, si no nos da tiempo a terminarlo todo, vamos a seguir la próxima semana, porque conforme vamos caminando, las características de los otros que vamos a ver son menos, pero esto es importante. ¿Qué dice? Ok, dice: honrosos sean todos el matrimonio. Entonces sí, Ese es el 5, hermana, es que yo tengo la versión Torres Amado. Ok, sean vuestras costumbres Eso. sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Jamás. Dice lo que dice esta, dice: sean las costumbres sin rastro de avaricia, dice, contentándonos con lo presente, pues el mismo Dios dice: no te desampararé ni abandonaré jamás. Dice esta versión. Entonces, Jehová es mi pastor, nada me faltará, Él me va a proveer lo necesario. Lo necesario. No nos va a dejar. De hambre no nos morimos. Así es. Es más, dice que cuando Elías salió huyendo, él le mandó cuervos. ¿Y qué entiende usted por cuervos? Esos pájaros negros, feos. Ahí yo los miro y los apedreo. Pero dice que leyendo los comentarios de la Biblia, dice que los cuervos, y eso está bien que lo aprendamos también, los cuervos eran una tribu de nómadas que vivían en las montañas. Es que por eso es que tenemos que aprender a leer. Porque cuando a mí me dicen cuervos, yo rápido voy con la mente. Usted no le tiene miedo a esos animales. Pican duro en la cabeza. Cuando atacan duro y le rompen uno la cabeza. Pero a esos animales como vienen. Y los quiero lejos de mi casa. Porque son aves de rapiña, fíjense. Pero cuando el Señor, cuando está hablando aquí de cuervos, está hablando de una tribu que era nómada, que vivían en las montañas. Y entonces ya el Señor les había ordenado a ellos, como lo que me sucedió a mí con los hermanos, a que me llevaran comida. Y es que Dios es bueno, hombre, Dios es bueno. Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar, pero nosotros tenemos que entender la palabra de Dios. Por eso es que le dije yo, ¿entiendes lo que lees? Así le dijeron al cuate, porque él iba emocionado leyendo, pero se para a Felipe y le ¿entiendes lo que lees? Y si no hay nadie quien me explique. Entonces, por eso es que estamos nosotros en este punto. A ver, entonces, ¿qué dice 23:2, hermana Leti? 23:2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice que una de las cosas que usted tiene que ver en su pastor es el tipo de alimento que le está dando. ¿Por qué le digo esto? Porque el versículo dice: y me ha colocado en lugar de verdes pastos. Cuando hablamos de pastos, ¿qué se nos viene a la cabeza?
¿Qué dijo? Pasto verde. ¿Qué dijo ella? Pasto verde. ¿Pasto verde? Pasto verde. ¿Quién se lo tiene en la cabeza? Una pradera. Sí. Para acostar, ¿no? ¿Y el pasto qué hace? Descansar. Nos alimenta. Nos alimenta, le digo, porque yo soy oveja. Ah, ya aprendí. Ya aprendí. Yo soy oveja. Te voy a contar una charada. mi hermana allá en Guatemala, y pues mi mamá no tenía tanto dinero para buscarle todos los días, ¿verdad? Y entonces allá hacen rueditas de berro, tortitas de berro. Y pues ese día nos tocó comer tortitas de berro y nos ponían 3 tortitas a cada uno y el primero el tortilla para que nos llenaran. Entonces me acuerdo yo que pusieron las tortitas y todos nos sentamos y de repente mi hermana mira, pero así yo no soy vaca para comer pasto. Y entonces viene mi papá y dice, pues eso es lo que hay y eso se va a comer. ¿Viene acaso esto? Porque le digo, porque nuestra mente cuando dice en verdes pastos, nosotros rápido pensamos en lo verde. Pero lo verde eso es la palabra que hay dentro del vaso que nos va a alimentar nuestro espíritu. Por eso es que dice, Él me ha colocado en lugar de verdes pastos. Por eso es que yo le decía que el Señor me corrigió a mí cuando yo le decía que yo no debe ser pastor de la iglesia, no, es tu pastor porque Él te alimenta. Los verdes pastos que te estoy dando a través de Él te van a fortalecer, te van a cuidar, te van a hacer fuerte. Entonces cuando hablamos de verdes pastos estamos hablando de la palabra que alimenta. De la palabra que alimenta, la palabra que sale del vaso. No todo es palabra de Dios, porque también habla la serpiente, ¿verdad? Entonces no todo lo que sale de la boca del pastor es palabra de Dios. Mire, yo amo mucho a mi pastor, le amo mucho a los pastores y me amo también a mí. Pero yo les hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes oraron por mí esta semana? Porque si usted no ora por mí, yo aquí le voy a traer que nos sentemos y platiquemos un ratito. Pero si usted ora por mí para que el Señor revele de su palabra a usted, entonces Él me va a llenar a mí primero. ¿Quién es la lámpara aquí en este lugar? Ya lo enseñé. ¿Quién es la lámpara en este lugar? Yo soy la lámpara en este lugar. Allá en la iglesia es nuestro hermano, nuestro pastor. Pero para que esta lámpara se ilumine, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que orar por él. Para que el pastor nos dé buena palabra, ¿qué tenemos que hacer? Orar por él. Entonces, ese es nuestro trabajo como él. Nosotros tenemos que orar por él para que él nos dé ese alimento fresco, ese alimento que nos va a fortalecer, ese alimento que dice que nos va a restaurar, que nos va a conducir y que nos va a llenar. ¿Qué dice Mateo 11:28? Amén. Dice que ahí dice el versículo dice, y junto a aguas de reposo me pastoreará. El pastor tiene la obligación, la responsabilidad de hacer que usted viva una vida en el Espíritu. Porque esas aguas de reposo son aquella palabra que nos anima, aquella palabra que nos restaura, aquella palabra que nos... ¿Y quién nos da eso?
Solo el Espíritu Santo de Dios. ¿Y con cómo voy a conocer yo el Espíritu Santo de Dios? A través del mensaje, a través de la palabra. Entonces, nosotros tenemos que saber de que nosotros tenemos que aprender a vivir una vida en el Espíritu por medio del mensaje que se nos transmite. Él tiene la responsabilidad, él tiene la responsabilidad, el hermano, el pastor tiene la responsabilidad de enseñarnos a vivir una vida en el Espíritu. ¿Qué dice Gálatas 2:5-25? 5:25. Y Revelación 7:16. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. ¿Qué dice Revelación 7:16? Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. 7:17 va a ser 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Sigamos adelante, dice Salmo 23:3. ¿Qué dice? Enfocará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor del Señor. Dice que esta es la tarea más fuerte del pastor. Esta tarea del pastor es la más fuerte. ¿Por qué? Porque él va a restaurar su alma. Y este es un trabajo que puede ser de un día como de toda la vida que usted conoce al pastor. Porque nuestra alma está llena de cuánta cosa que el pastor tiene que ir sacando. Él es el responsable de ir con el alimento que le está dando, de restaurar su alma. De que si leemos un poquito lo que es restaurar, dice que es llevar la condición de ese individuo a su condición primitiva o actual, a lo que era. Porque nosotros, como le enseñaba yo la otra vez en Gálatas 4:3, que nosotros fuimos instruidos en las más bajas instrucciones del mundo. Este pastor tiene que venir y sacar todo eso por medio de la palabra, restaurar nuestra alma. Y ese es un trabajo que lleva años, lleva tiempo. Porque, adelante, brother. Porque no es fácil. No es fácil sacarle a una persona sus temores. No es fácil sacarle a una persona esas raíces de amargura que trae. No es fácil sacarle a esa persona el odio, el desprecio, etcétera, etcétera, etcétera. No es fácil. Y ese es trabajo del pastor, esa responsabilidad que él tiene de ir ministrando su alma para que su alma sea restaurada, para que vuelva a ser lo que usted antes era desde el principio. Porque nuestra alma fue inundada de cuanta información mala podía haber. Ahora viene el pastor y empieza a restaurar su alma. Entonces, esa es una de las cosas que más trabajo lleva en el pastorado. Es colocar a esa persona otra vez al estado en que estaba al principio, ponerla en el lugar de como Dios la crió. Entonces, es importante. Amén. Entonces, vamos a seguir adelante. ¿Qué dice Mateo 11:29? Mateo 11:29. Recuerden que estamos hablando de restaurar el alma. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Almas. ¿Qué dice Hebreos 13:17?
pastores Ujú. y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría porque eso no es provechoso. Amén. Mire, dice que ahí le da la misericordia de Dios, es tremenda, hermano. Yo cuando leí ese versículo yo me alegré. ¿Sabes por qué? Porque en ese camino vamos. El Señor nos está preparando para, yo no sé cuántas ovejas me va a dar, o cuántas, o qué congregación de qué tamaño me va a dar, pero dice que eso me alivió un poquito de la responsabilidad, porque dice, ¿cómo que han de dar cuenta? Y ese cómo que han de dar cuenta ya me da un alivio, porque ya me quita un poquito la carga. Porque ya es como que dice, bueno, ¿cómo, Señor? Pero no es cierto, ¿verdad? ¿Cómo, Señor? Pero como que no, ¿verdad? Sí me dicen, pero sí. Es como dice a veces el pastor Otto, que da y dice, no vayan a llegar arriba y digan que no les hablé de eso, porque no les he hablado de eso. Sí, hasta de los mayas. ¿Qué dice Salmo 19:7? What the great La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Amén. ¿Qué dice el versículo que estamos leyendo? 23. 23:3 ¿Qué dice? confortará mi alma, Ujú. me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él nos va a guiar a nosotros por senderos de justicia, fíjate. El pastor nos tiene que enseñar a nosotros a andar en la naturaleza misma de nuestra justicia. Él tiene que enseñar a nosotros a llevarnos a hacer, dice, según lo que dice, lo que escribí yo aquí, dice, por senderos de justicia, el derecho natural, moral o legal, la justicia, rectitud, equidad de pesos y medidas, honradez en el gobierno. ¿Qué dice Salmo 5:8? ¿Alguien me busca Proverbios 4:11 y Proverbios 8:20? Salmo 5:8. Sí. Guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Amén. Endereza delante de mí tu camino. Amén. ¿Qué dice Proverbios 4:11? Por el camino de la sabiduría he caminado, por veredas derechas he andado. Amén. 8:20. No había aún hecho la tierra ni los campos. Proverbios 8:20. Sí. ¿No será 21? 21, ok. Es que por eso me olvida cambiarle los... Por vereda de justicia Ajá. guiaré por el medio de sendas de juicio. Amén. Entonces, mire, para poder darme a entender en lo que le quiero transmitir, allá en Jerusalén, allá en Palestina, dicen que los sembradíos de trigo no tienen cerca, o no tienen yarda, o no tienen, ¿cómo se llama? Fence. Entonces, lo que los separa es un camino, una senda o un caminito así pequeño. Entonces, de este lado está la cosecha y de este lado está la cosecha. A las ovejas no les es permitido comer de ese fruto, o sea, del trigo, no pueden comer. Entonces el pastor las guía a ellas por esa senda y les enseña a que no tienen que tomar de eso. Ahora me pregunto, ¿cómo harán para que las ovejas no se desvíen? ¿Cómo hacen para que las ovejas todas vayan en el mismo caminito y no agarren de lo que está ahí? Dice la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice que cuando, ahí vamos a corregir algo, porque dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las reconozco y me siguen. Entonces, dice que cuando dicen, según el comentario, dice que las ovejas, hay un lugar grande donde a ustedes le dan un cierto número de ovejas y usted las lleva. Entonces, por ejemplo, póngale que somos 5 discipulados.
Y entonces a mí me dice, tienes que llevar a todas tus ovejas al discipulado tal. Y entonces todas mis ovejas, yo les digo, vámonos para allá, y todas me siguen. Y ahí las metemos adentro. Entonces allá adentro se van ustedes se van las ovejas ¿cómo se dice? A conocer con otras ovejas, se van a relacionar con otras ovejas, pero cuando el pastor diga, vámonos, y empieza a llamarlas una por una, allá adentro van a haber 5 Letis, por ejemplo. Leti, pero las 5 van a voltear a ver, porque las 5 oyeron la voz, oyeron el ¿cómo se dice? El nombre, pero yo la voy a reconocer. Entonces, Leti, y entonces la hermana Leti va a salir. Y así reconocen mi voz y yo reconozco a ellas. Entonces ellas me siguen. Entonces, lo que trato la manera de enseñarle es de que ellas no van a salir no se van a salir de la senda sin que el pastor les diga que se salgan. Él la está llamando, hey, y si mira que por ejemplo la fulana está saliendo, hey, tú vente para acá, porque por lo regular también los pastores le ponen nombre a sus ovejas. Entonces es importante que nosotros entendamos que por esos senderos de justicia el Señor nos va a llevar. Por lo regular cuando vamos al supermercado agarramos un dulcito, y eso es justo, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? O a veces vamos al trabajo y nos dan media hora de break y nos agarramos 5 minutos más. Eso es justo. Entonces, en esa justicia el pastor nos va a guiar a nosotros, por esos senderos de justicia, por esos senderos que son la cabalidad que nosotros tenemos que tener. Por eso le digo, la responsabilidad del pastor, porque él va a dar cuenta de usted, de lo que usted hace. Por eso la palabra